Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, un neumonólogo infantil que nos va a ayudar con todo lo que tiene que ver con los mitos sobre su especialidad. Arranquemos con los mitos, siempre arrancamos con esta sección. Primer mito, si el moco es verde, necesita antibióticos. No, eso es falso. Los mocos van a pasar por un estadio, que son 3, al principio claro, después amarillo y después verdoso, y se va a terminar, ¿sí? Todos los procesos inflamatorios e infecciosos tienen ese tiempo, que son de 7 a 14 días, y se resuelve. Así que en un paciente sano, moco amarillo o verde no significa antibiótico. Perfecto. Buenísimo. Otro de los mitos es que los PAF generan dependencia. ¿Eso es así? No es así. Los PAF es el mecanismo, es el método en realidad que nosotros tenemos para darle el tratamiento a un paciente que tiene enfermedad respiratoria. Entonces le indicamos un PAF. El PAF actúa a nivel del pulmón, no actúa en otro lugar, no actúa a nivel central, que es como decimos, que es a nivel de la cabeza, que le daría adicción. Entonces los PAF no generan adicción. Buenísimo. Bien. Otro mito es que los niños con asma no pueden hacer deporte. Sí, eso es un gran mito en realidad, y me pasa mucho en el consultorio de que vienen y cuando les decimos tiene diagnóstico de asma, entonces ya no va a poder jugar más. No es así. Nosotros necesitamos que ese paciente haga deporte. Sabemos que la actividad deportiva genera muchos cambios y aparte le da al paciente mejor capacidad pulmonar, mejora sus músculos, mejora el entorno social que necesita un paciente para hacer deporte, es fundamental para un niño y su crecimiento. Entonces nosotros vamos a adecuar la medicación o le vamos a indicar un tratamiento para que pueda hacer la actividad deportiva sin ningún inconveniente. Buenísimo. Y otro de los mitos es, si la tos dura semanas es porque tiene las defensas bajas. No es así. Un paciente puede tener tos de manera prolongada, que decimos que es cuando dura más de 4 semanas, o sea, más de un mes. Y uno empieza a pensar en realidad por qué tose un paciente. Es ahí cuando nos hacen la consulta, la tos es un síntoma, nos está alertando, nos está diciendo, es un signo de alarma. O sea, es decir, el niño no va a hablar, pero va a decir, tiene tos, perfecto, tenemos que saber por qué tose. Y una de las causas por ahí más frecuentes de tos es el asma. Y no tiene que ver con las defensas bajas. Las defensas bajas en este caso no. Defensas bajas uno pensaría en otras cuestiones, por ahí un chico que no crece, que tiene fiebre, que se interna muchas veces o que le pasan otras cosas. ¿Y nos podés contar, Milton, cuáles son los síntomas del asma? ¿Cómo me doy cuenta si un paciente puede tener asma? Los 3 síntomas característicos del asma es la tos, que por lo general es una tos seca, que aparece en determinadas situaciones de la vida diaria del paciente: jugar, correr, saltar, bailar, cantar. Reírse, que es nosotros le preguntamos mucho al paciente, cuando se ríe a carcajadas, ¿tose? Sí, se tose un montón y no para, y nosotros le decimos que ya no se ría o que no se ponga a jugar con su primo porque se va a agitar. Bueno, eso es un síntoma de asma. La agitación, el dolor de pecho, que aparece más en los chicos mayores de 10 años, que a veces nos dicen, yo estoy corriendo en educación física y me duele el pecho. Dice, y tengo que frenar porque no puedo, porque me duele, y que ya cuando freno y se calma. Bien, ese es otro síntoma. Y el tercer síntoma, que es como el que uno por ahí asusta, digamos, porque la gente cuando lo escucha, ¿viste?, le llama mucho la atención, es el silbido, la sibilancia. El paciente está haciendo algo y empieza con el silbido. Y esa dificultad respiratoria que hace que los alarma. Buenísimo. Eso Otra pregunta frecuente es que si no tiene fiebre no es nada preocupante. En realidad, a ver, hablando puntualmente de asma, una crisis de asma puede empezar sin fiebre. Perfecto. Hay algunos pacientes que van a tener alguna influenza, gripe, que es como estamos pasando, y tal vez hagan fiebre, pero la gran mayoría de los pacientes que tienen una crisis de asma no tienen fiebre. Entonces, si los ven agitados, con tos, con dificultad para respirar, tienen que acudir a la guardia si es que no saben cómo manejar por ahí su tratamiento, ¿sí? Bien. Y las mascotas, otro de los mitos, las mascotas siempre producen asma. No es así. Las mascotas, uno puede tener mascotas. Yo de por sí soy pro mascota y le digo a los pacientes que dejen sus mascotas y no las saquen. Primero, si un niño nace y está con un perro y un gato desde el nacimiento, está demostrado que genera mejor tolerancia y entonces va a poder tener su mascota siempre. Ahora, si un paciente tiene asma, nunca tuvo mascota, tiene 10, 11 años y quiere tener su primer mascota, le tenemos que decir que hay alguna posibilidad de que
empeore por ahí los síntomas de los síntomas de asma, ¿sí? de este niño. Y ahí, con respecto a la mascota más frecuente, ¿qué es más alergénico, por así decirlo? ¿El gato o el perro? Y yo diría un poco más el gato. Bien. El problema que tenemos con el gato es de que uno puede no tener un gato en la casa, pero si tu vecino o el de 2 casas más allá tiene gato, puede ser que a vos te afecte. Mira. Porque hasta más o menos unos 50, 100 metros a la redonda de una casa, porque hay un gato, te puede dar síntomas. Mira, así que eso es un super mito. Y Milton, hay muchos que dicen, ya va a crecer y se le va a pasar. ¿Eso es así? No es tan así en realidad. Hay que tener en cuenta de que los síntomas de asma, si uno asume que su paciente tiene diagnóstico de asma, dura el asma toda la vida, es una enfermedad crónica, o sea, dura toda la vida. Pero hay pacientes, y esto depende de algunas situaciones, a donde puede ser que deje de tener síntomas, ¿sí? Hay una localidad que es en Estados Unidos, que se llama Tucson, donde se tomaron en cuenta todos los nacimientos desde hace más o menos unos 40 años, 50 años que están siguiendo esta población, porque el lugar es muy árido, muy parecido a donde estamos nosotros acá en Salta, además en la zona de día seca tipo Cafayate, y al ser lugar árido y hay mucha tierra y polvo, esa ciudad tiene muchas enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué se hizo? Se los empezó a seguir a todos los pacientes y se vio que los chicos que iniciaban con síntomas antes de los 2 años, muchos dejaban de tener síntomas respiratorios entre los 3 y los 6, o sea que nunca fueron asmáticos. Después están los pacientes que a los 3 años empiezan a tener síntomas y a partir de ahí se abren 2 caminos. Si no hay muchos antecedentes familiares, porque papá y mamá no son asmáticos, uno hace un dosaje, le saca sangre y se ve la inmunoglobulina y la E, que es la importante de las alergias, y no está tan alta, tal vez este paciente deje de tener síntomas antes de los 12, porque no tiene muchas otras características como para que siga. Y después está la otra rama, que son nuestros asmáticos que van a ser de siempre, ¿sí? Así que si un chico empieza con síntomas a los 3 años, puede estar en 2 ramas, o dejar de tener síntomas a los 12 o persistir en el tiempo, ¿cierto? Buenísimo. Otra pregunta es que respirar por la boca es normal y no afecta en nada lo respiratorio. Sí, eso es un mito, digamos, y no es así. O sea, respirar por la boca, está mal respirar por la boca. Nosotros, ahora me va a ayudar Julieta, que ella hace la parte de otorrino, pero cuando uno respira por la boca estamos saltando una parte fundamental nuestra, que es la nariz, que se encarga de muchos procesos, pero básicamente de limpiar el aire que nosotros respiramos. Limpiar, sacar todas las partículas, por eso por ahí a veces estornudamos cuando estamos en un lugar que está con mucho humo, genera un moco, ese moco ayuda también para eliminar cosas, entonces el aire puede pasar mucho más limpio al pulmón y uno se va a enfermar menos, ¿cierto? Claro. Y bueno, pero después la respiración bucal... Sí, además de todo lo que vos decís, que obviamente que respirar por la boca va a generar que nos enfermemos más seguido. Otra de las cosas súper importantes es que va a desarrollar que toda nuestra cara, ¿sí? A medida que vamos creciendo, se desarrolle de una forma que no es lo normal, por ejemplo. Como Luis Suárez, por ejemplo. Claro. La gente va a entender lo que es la cara ¿Qué es lo que pasa normalmente? De un respirador bucal. La gente que respira por la boca lo que genera es que el paladar se vuelva como más alto, entonces tenemos la arcada dentaria que va a ser como más angosta, eso va a hacer que nuestros dientes, tengamos los dientes chuecos, ¿sí? Y también va a generar que a nivel de los senos maxilares estén menos desarrollados y a nivel de la nariz también seguramente haya algún tipo de alteración. Entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos muy en conjunto con los neumonólogos, con los odontólogos, siempre recomendamos que, por ejemplo, poner ortodoncia a un paciente que respira por la boca no tiene sentido, porque sabemos que a la larga se le va a volver a mover toda la dentadura. Entonces, siempre es importante, desde la parte respiratoria, odontológica, desde otorrino, respirar por la nariz y asegurarnos de eso. Bien, clarísimo. Milton, consulta. ¿Cuál es la diferencia entre bronquitis, bronquiolitis y neumonía? Fácil. Sí. La bronquiolitis es un diagnóstico que lo hacemos en los menores de 2 años. Es el primer episodio de dificultad respiratoria, tos, mocos. Entonces, primero o segundo episodios, antes de los 2 años es bronquiolitis. Los adultos no tienen bronquiolitis, que a veces nos dicen, no, porque la abuela tiene bronquiolitis. No.
No tiene bronquiolitis. Después, la bronquitis y la neumonía tienen que ver con procesos más infecciosos. A veces hay bronquitis que están ocasionados por algún virus, alguna bacteria, pero siempre se habla mucho de bronquitis y es cuando nosotros nos llega la consulta y vemos, dice bronquitis recurrente, bronquitis recurrente. Bueno, esa bronquitis en realidad es más un asma, si tiene edad para hacer un asma, ¿cierto? Claro. Y la neumonía es un proceso infeccioso. Hay fiebre, hay tos, uno hace a veces una radiografía o cuando escucha al paciente y se da cuenta, bueno, tiene una neumonía. Entonces, infección. Vale. Pública y que salud pública debería ser, digo salud pública hablando de los médicos en general, enfermeros y demás. A veces uno debería, ¿viste?, hacer por ahí un mea culpa. La oportunidad perdida es aquel chico que fue a vacunarse y que como estaba con un poco de catarro, no lo vacunaron hasta no estar sano. Y si vos estás en época de invierno-otoño y los chicos están todos con mocos, estás perdiendo la posibilidad de ese chico de que se vacune. No habría que vacunarlo igual. Hay que vacunarlo igual, no tiene ninguna contraindicación. Perfecto. La única contraindicación de tener una vacuna... Ese es un mito. Ese es otro mito, ¿cierto? Otro mito, bien. La vacuna se tiene que aplicar igual, salvo que el chico haya terminado con una fiebre de hace 24 horas, o estaba internado y uno le puede dar un tiempo. Claro. Pero no decirle vení cuando ya estás sin moco, porque ahí te vacuno. No. Y Milton, hablando de las vacunas, ¿nos podés explicar un poquito cuándo se indican las vacunas? O sea, ¿en qué momento habría que ponerse las antigripales? ¿A qué edad? Y sobre todo también, justo ayer me preguntó una paciente de la vacuna del neumococo. Vacuna antigripal, por recomendación de calendario, está indicada para menores de 2 años. Deberían tener 3 dosis de vacuna antigripal y para mayores de 65, eso es obligatorio. Bien. El otro grupo que entra de manera obligatoria son todos los pacientes con enfermedades crónicas, ya sean niños o adultos, con enfermedad respiratoria como asma, EPOC o algún paciente que usa oxígeno, tiene indicación de vacuna antigripal, siempre una al año, con una dosis estaría bien. ¿En qué momento del año? Siempre cuando está iniciando, cuando apenas llega, que yo se diga, vos escuchás que llegó la vacuna, se la tiene que aplicar. Claro. Si no se la aplicó en marzo, no importa, que se la aplique en abril, julio igual, claro, sí. donde sea, cuando encontró. Pero lo ideal siempre es vacunarse antes de que empiece el periodo de más circulación de influenza, que es otoño-invierno. ¿Y neumococo están cubriendo todos? ¿La vacuna es gratuita o...? Neumococo, bueno, lo que tiene neumococo se cambió en los últimos años, diría en los últimos 2 años hubo un cambio. Antes teníamos 2 tipos de neumococo, teníamos neumococo 13 que se aplicaba siempre en niños menores de 2 años y después estaba el neumococo 23 que se decía, bueno, esos números tienen que ver con la cantidad de serotipos o de serotipos que van a cubrir al paciente, ¿sí? Uh-huh. Hace unos años hubo un cambio, se descontinuaron esas vacunas y pasaron a tener, hay una sola de neumococo ahora. Entonces se sigue neumococo aplicando de manera obligatoria a todos los niños, a los 2, a los 4 y a los 12 meses. Y después, obligatoria a partir de los 65. Y lo mismo que la gripe, entre los 2 años, o a partir en realidad de los 5 años. ¿Pero cubre la misma cantidad de serotipos? Cubre 20 serotipos. ¿Y me puedo pagar otra? No hay más. No hay más. El mercado, la única que quedó es de 20 serotipos. Sí. Se determinó que eran los 20 serotipos más. Bien. Y mayores de 65 años son 2 dosis, ¿no? Una de refuerzo, o sea, una me la pongo y otra al año. También cambió, ahí hubo un cambio, un switch, porque se coloca y después se espera hasta los 5 años o 10, dependiendo porque antes se aplicaba la 13, claro, y después se aplicaba la 23 al año. Refuerzo. Como cambió eso, ahora quedó solamente la 20, pero sí se pueden aplicar, algunos cada 5 y otros cada 10 años. Claro, Bien, claro. bien. Y otra pregunta, más que nada para los padres. ¿Qué síntomas nunca deberían minimizar los padres con respecto a los trastornos respiratorios? O sea, ¿cuáles son las pautas de alarma que yo como padre debo decir, ya lo tengo que llevar a mi hijo a la guardia? La tos con silbido, porque puede toser, pero a veces tienen tos con silbido y eso es muy característico de que evidentemente el bronquio se está cerrando. Bien. Está cerrado, entonces hay que actuar de manera urgente. Y la otra es esta respiración agitada, donde vos lo tenés al chico ahí sentadito y está a un ritmo respiratorio que es mucho más rápido. Parece que estuviese corriendo, pero está sentado. Bien. Si eso sucede, hay que ir a la guardia. Perfecto. Bien. Perfecto. Buenísimo. Y hablando también vos que ves muchos pacientes, me imagino que lo vemos en todos lados, digamos, tanto en los adultos como algo de los jóvenes. La obesidad es una pandemia. ¿Cómo afecta la obesidad a tu especialidad, la neumonología infantil?
¿Qué trastornos vienen asociados con el sobrepeso o la obesidad en los niños? El aumento de peso genera inflamación. Ya está demostrado que aumentar de peso genera que algunas hormonas y células activen otras que van a acompañar a esa inflamación que va a darle dificultad al paciente. Aumentar de peso y aumentar el diámetro abdominal genera más restricción. O sea que si el paciente tiene dificultad para respirar, está respirando cada vez con menos espacio. Esa es una. Después, si hay obesidad y está centrada en lo que es a nivel de cuello, empiezan los otros trastornos que... Lo ve la Juli. Que claro, que ahí cuando le empezamos decimos, con los ronquidos, te mando apneas. al otorrino porque estás roncando, estás con alto peso y necesitamos evaluar un poco más, ¿sí? Entonces, sí, el aumento de peso, la obesidad genera que los síntomas empeoren y que un paciente que ya tiene una enfermedad previa también empeore o no controle mejor sus síntomas, digamos. Claro. Y charlando, ¿se hacen poligrafías en niños? Sí, se hacen poligrafías en niños, no es lo más frecuente, pero sí se prefiere como gol estándar hacer lo que se llama polisomnografía, que es un estudio en donde va el niño, tiene que dormir en un laboratorio de sueño y se evalúan diferentes parámetros, no solamente la parte respiratoria, sino también la parte neurológica del sueño. Pero también va a depender de qué es lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, un niño que ronca y nada más, y no tiene ningún trastorno neurológico, no es un niño con ningún síndrome, lo primero que yo voy a sospechar es que tiene amígdalas y adenoides grandes. Entonces se va a buscar eso y si vemos que con un tratamiento médico no mejora, se indica la cirugía. Ahora bien, si normalmente el 90%, 93% de los pacientes mejoran con el tratamiento quirúrgico. Si vemos que le sacamos amígdalas y adenoides y sigue roncando, recién ahí es una de las indicaciones para hacer un estudio específico del sueño. Bien, buenísimo. Así que no siempre está indicado en niños. Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Si un niño es un paciente sano, digamos, más que un ronquido, con una evaluación, un pretest, haciendo un cuestionario con síntomas y signos que la mamá nos va a describir, posiblemente ya, bueno, listo, este paciente, una radiografía y es candidato para que el otorrino lo vea y lo termine operando. Claro. Che, y cambiando un poco de tema, ahora que fuiste papá, ¿tuviste mellizos o gemelos? Mellizos. Mellizos. ¿Y de dónde? Parejita. Parejita. Una parejita. Ah, mira. Mirá, Y ya tenías una que nos sacamos una foto ahí. Claro, fue sí. ahora en febrero. Sí. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 5. Bien. Bueno, estás vos y tu mujer que vinieron las chicas de Pedia Tools. Les mandamos un saludo y las esperamos este año porque hay Tenemos que muchas renovar consultas. preguntas. Sí. Pero algo que te haya pasado que vos decís, che, qué bueno que tenemos esta especialidad porque resuelven muchas cosas sin ir a la guardia, ¿no? Sí, igual a veces los médicos por saber tanto también nos asustamos un montón, Nos ¿cierto? asustamos más, claro. Nos asustamos más. ¿Tuvieron algún susto por esto de que sea gemelar y demás? No, por eso no. La verdad que el embarazo fue bien y el parto que fue cesárea, pero fue todo bien, gracias a Dios. Sí, nos ha pasado golpes en la cabeza, por ejemplo. Claro, la típica. Entonces uno va y dice, bueno, se golpeó la cabeza, es tan chiquitito que igual lo llevamos a un control para que alguien objetivo, Sí, sí, nosotros, haga más el Nos ha pasado con la nuestra también. Y después los mocos, eso sí. Todos me preguntan, ¿y cómo están los mellizos? Y los mellizos están con moco. Hace 2 meses que están con moco literal, y bueno, pero bueno, están sin antibiótico. Bien. A pesar de que a veces hay resistencia y la madre me dice, no le vamos a dar antibiótico. No le vamos a dar antibiótico. Tampoco PAF ni nada. Así que estamos ahí esperando a que terminen su ciclo los mocos. Está bueno que un neumonólogo infantil y una pediatra se ponen de acuerdo para no darle antibiótico a los hijos porque está verde o porque es tos o porque duró mucho. Pero aparte porque son sanos, ¿cierto? Claro, sí, obvio. Y Milton, ¿algún otro mito que, no sé, te pase en el consultorio, que nos quieras, por ahí que no lo hayamos charlado, que se te venga a la mente, no sé, o por ahí hablamos un montón, ¿no? Yo creo que abordamos todos los mitos. El mito del corticoide, eso que lo dijimos porque es muy frecuente. Pero no le vaya a dar corticoide tanto tiempo, doctor, porque le va a hacer mal. Claro. Otra de las explicaciones que yo suelo darle a los familiares, básicamente, porque el niño, ya sea chiquito o adolescente, trata de cumplir
Y aparte, cuando ya son más grandes y uno le pregunta, y vos le preguntás, ¿y cómo estás con el tratamiento? No, estoy re bien, doctor. Yo Claro. puedo seguir corriendo igual que mis amigos, o me fui de viaje porque hago deportes y pude viajar con mis compañeros que antes no lo pude hacer. Claro. Entonces, los chicos, uno ya... ¿Vos preguntaste eso? Todo lo que me diga después la abuela va a decir, bueno, abuela, ¿sabes? Fíjate que tenés un nieto que está perfecto y puede hacer su vida normal. Total. Bueno, Los corticoides que usamos, como para insistir un poco en que no está mal usar corticoides, los PAF están expresados en algo que yo les digo, ustedes fíjense, dice MCG, dice microgramos, son muy pequeñas las dosis. Hagan de cuenta que agarrás una pastilla de un corticoide que está en miligramos, la rompes, la molés y cada vez que apretás sale un poquito de cada ese polvito que rompiste de una pastilla. Entonces, está hecho a propósito, sí, porque el paciente lo va a usar durante mucho tiempo, Claro. pero no vamos a generarle un trastorno. Siempre estamos hablando de pacientes que usan corticoides, ¿cierto?, en baja dosis. Un Claro. PAF a la mañana y a la noche, que es como lo solemos usar, y esa dosis no va a tener complicaciones. Claro. Ah, otro mito. Dale. Le hacen el PAF, ahí me acordé. Le hacen el PAF y está comiendo más y engordó por el PAF. No, básicamente por esto que les digo. Cuando uno hace PAF estamos usando microdosis, son muy poca la cantidad y eso no le va a generar a más apetito. bien. Puede ser que tal vez estaba muy agitado y se sentía muy mal y ahora que se sienta mejor tiene más ganas de comer. Claro. Claro. Porque sí puede pasar, porque aparte como está haciendo deporte, necesita recuperar toda la energía que gastó, entonces viene con más apetito. Ah, sí, come más, y sí, Claro. porque está haciendo más cosas en su vida diaria, pero no por culpa del corticoide. Buenísimo. Y otra pregunta que por ahí no sé si te la hacen, pero posterior a cada realización del PAF, ¿es necesario lavarse los dientes, lavarse la boca, algo Sí. específico? Siempre que realizamos el PAF, una vez que se termina, hay que enjuagarse la boca. Bien. Sí. ¿Y eso por qué? Para que no queden los depósitos de... Hay muchas sustancias, o sea, hay 2 o 3 sustancias que tiene cada aerosol cuando uno dispara y eso va a impactar y va a provocar lesión en algún momento, ¿sí? Esto no le pasa lo mismo, no le pasa a todos los pacientes, les pasa a algunos, pero el depósito oral va a generar, si uno no se enjuaga, alguna otra lesión o enfermedad. Por eso insistimos mucho nosotros en los consultorios de que los PAF se hacen con aerocámara y con una aerocámara valvulada y certificada. Eso ya nos trae más otro inconveniente. Puede decir, ¿qué está certificado? Hay 2 o 3 marcas que sí están certificadas y uno puede usar. El resto de las marcas no. Entonces uno no puede decirle, cuando nosotros vemos una aerocámara que parece una botella, decimos, no, eso no, definitivamente no. Y hacerlo en la boca tampoco. No, pero yo respiro. No, porque también está demostrado que cuando uno aprieta un PAF sale a 30 km por hora. Es un auto que te va a chocar. Claro. Entonces, por más que respires o saltes, probablemente te haga mal. Claro. Y sea poco lo que te llega al pulmón. Entonces, siempre el aerosol se hace con aerocámara, con válvulas. ¿Y eso todo se consigue en la farmacia? Se consigue en farmacias, las aerocámaras sí, en farmacias, en Aerocámaras. casas de ortopedia se consiguen. Bien. Bien. Bueno. Bien. Y bueno, Milton, estamos llegando al final. Si tuvieses que decir una conducta que te gustaría que, no sé, haya un chip que le cambian a los padres, ¿viste? Y que vos digas, che, si cambian esto todos los padres, creo que mejoraría mucho la salud respiratoria de los niños. Ya dijiste un poco esto del colegio, Hay uno que este año está como desde las sociedades respiratorias estamos haciendo mucho hincapié y es el tema del cigarrillo. Bien. ¿Electrónico? A todos los padres le diría que hay que decirle, y esto lo seguimos insistiendo, fumar hace mal porque afecta a todos los que están alrededor tuyo. Fumo en el baño, fumo fuera, es exactamente lo mismo. El cigarrillo clásico, digamos, genera dependencia, lamentablemente en la persona que fuma, la nicotina ya sabemos que es adictiva. Ujú. Y eso afecta también a los niños. Hemos visto que nosotros le indicamos tratamiento a los pacientes y los pacientes no mejoran porque siguen fumando en la casa. Y cuando dejan de fumar, la medicación empieza a actuar. ¿Por qué sucede esto? Porque la nicotina es mucho, como es adictiva, se une mucho al lugar donde tienen que actuar las medicaciones. Y vos, por más que le des el mejor tratamiento, no va a mejorar ese paciente. Claro. Entonces, les diría a todos los padres el no fumar y el cigarrillo electrónico no es mejor que el otro tipo de cigarrillo clásico.
El cigarrillo electrónico genera exactamente la misma dependencia, tiene la cantidad de nicotina, más o menos te diría exactamente igual, y hace mal. Vamos a hacer una sección después de todo de tabaquismo, porque hoy en día es todo un tema y bueno, entendieron que hubo mucha mala prensa y por la evidencia que hubo de lo que genera el tabaquismo, y ahora como el vapeo está como inocuo. Así que bueno, también eso es un mito total. Los cigarrillos electrónicos para nada recomendados, desde acá y desde Dr. Live, que es lo que dicen todas las sociedades científicas. Así que bueno, terminando, Milton, nos gusta siempre hacer una sección detrás del guardapolvo. Ya bueno, hoy ya es tarde, no estás en el hospital y demás, pero ¿qué te gusta hacer cuando no estás en el hospital, cuando no estás en el consultorio? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué le hace ¿qué le gusta al doctor Godoy? No, aparte de ir a San Juan a comer punta de espalda. Claro, un asado sanjuanino. Me gusta hacer deporte, salir a correr. Ahora está un poco complicada la corrida. Ando corriendo con los niños. Sí. Pero, club running, digamos. Pero sí, running aquí en Salta, cuando llegué a Salta anduve corriendo y la verdad que hace bien. Cuando uno corre, está demostrado, hay muchos estudios que dicen que cuando uno sale a correr, hace una actividad, hay un lóbulo, que es nuestro lóbulo acá, el frontal, que estimula y empieza a pensar cosas. A veces también puede ser un problema. Yo llego a mi casa y quiero cambiar todo, y si cambiamos esto y hacemos lo otro que queda, pero bueno, por lo menos uno viene incentivado. Total. Y motivado, ¿cierto? Claro. Y lo otro que me gustaba, que era poner música. Médicos DJ creo que hay un montón. Mirá. Y hay muy famosos, de por sí acá en Salta hay un DJ que es famoso, que es médico, pediatra y pone música. Pero ¿qué tipo de música? O sea, ¿sos de los 80 o de todo? Todo. O sea que, bueno, vamos a hacer la fiesta de Dr. Live a fin de año y sos el DJ designado. Bueno, volveremos a las pistas. Después ponés un chico para que vos puedas bailar también. Claro, sí, porque a veces el que toca no baila, como se decía en el dicho. Claro. Bueno, buen compromiso, Javi, Listo, quedamos así. Así que, bueno, ¿y por qué neumonología? ¿Por qué elegiste esta especialidad? Primero elegí pediatría. Cuando estaba haciendo la residencia, entré al consultorio del neumonólogo porque tenía una paciente que tenía una enfermedad que se llama fibrosis quística. Entonces fui y le toqué la puerta. Le digo, doctor, está este paciente que usted la sigue y entró reagudizada. Y ahí me dijo, ¿y vos sabés lo que es la enfermedad? Y un poco me acuerdo, porque lo vimos en la facultad, que no se ve todo en realidad. Y él me sentó y dice, antes de que la veamos a la paciente, te explico un poco de qué es la fibrosis quística. Y te entró por ahí. Y ahí me dije, me explicó la genética, de dónde viene, cómo va, qué hace el moco, qué no hace, todo. Y dije, listo, haceme la nota que quiero ir a hacer neumonología a Buenos Aires. Y creo que así fue que me conquistó la neumonología. Mirá qué bueno. Hermoso. Y si los pacientes te quieren encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde trabajas? En el Hospital Público Materno Infantil, todos los días, de lunes a viernes. Y en la parte privada. Bien. También hay un Instagram por ahí, Dr. Milton Godoy. Ahí lo pusimos. Buenísimo. Ahí también están los datos de contacto para las consultas. Para los turnos. Buenísimo. Bueno, Milton, mil gracias por despejar tantas dudas y por tu tiempo. Estuviste muy bien. Saludo a los Mellicería. Y bueno, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Bien, sí. Una charla amena. Relajada. De papás que estaban con dudas. Total, metemos el 2x1, ¿verdad? Siempre. Total. Pero todo bien. Que, bueno. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Esperamos que les haya servido este gran programa con un neumonólogo infantil. La verdad que figurita difícil, pero bueno, Dr. Live lo logró. Así que, bueno, y nos vamos con un compromiso que esperamos haber evacuado todas las dudas que nos fueron haciendo, ayudándonos a armar el programa de hoy, que creo que son todas las dudas que tenemos todos los padres. Y bueno, más la tenemos nosotros como médicos, imagínate el que no es médico. Así que bueno, esperamos haber evacuado las dudas y bueno, tomamos el compromiso que para la fiesta de Dr. Live ya tenemos DJ médico. Así que bueno, gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Juli. Adiós. Chao. Milton.